Continuando con el desarrollo de los videos tutoriales concernientes al programa de formación virtual Control de Sólido, en esta oportunidad hablaremos acerca de la fuerza de empuje o fuerza G. Ahora bien, ¿qué se entiende por fuerza de empuje o fuerza G? Básicamente la fuerza de empuje o fuerza G está relacionada o está vinculada con la capacidad que tiene la zaranda de desplazar fluidos sobre las mallas. En algunas zarandas, la fuerza de empuje depende del ajuste de dos pesas excéntricas en forma de media luna colocada en los extremos de los motores. En la siguiente ilustración se muestran las pesas excéntricas en forma de media luna. A continuación, presentamos algunos tipos de motores empleados para la zaranda vibratoria. Tenemos los de fabricación fabricados por la empresa Martin, Triton, Frank LM3 y Darryl Super G. Es importante recargar que estas contrapesas o medias lunas se ajustan de acuerdo a un porcentaje que oscila entre 0 y 100%. Por ejemplo, allí tenemos, cuando tenemos las medias lunas posicionadas una arriba de otra, como la tenemos allí, el 0% equivale a una fuerza G igual a 0. Si tenemos las medias lunas posicionadas de esta forma, el 100% equivale a una fuerza G de 6.25 y de esta forma el 80% equivale a una fuerza G de 5, como observamos allí. Acá denotamos una ilustración bastante interesante donde se denota la calibración de los motores, donde ellas deben estar posicionadas al 100% de esta manera. Ok, en cuanto a la dinámica de vibración debemos mencionar lo siguiente. Básicamente la masa de los contrapesos y la frecuencia determinan la dinámica de vibración. Esta aceleración, básicamente, o lo que es la conocida la fuerza G, se determina por el número de estroques o emboladas, expresada en pulgadas, por las revoluciones por minuto al cuadrado entre 70.400. Es importante resaltar que se conoce como embolada, se entiende el doble de la amplitud de una partícula y por amplitud el recorrido de la partícula desde su posición inicial hasta el punto de máximo desplazamiento. Por consiguiente, las emboladas permiten conocer el movimiento y la dirección de las partículas sobre la mancha. Por ejemplo, el movimiento es circular cuando el vibrador está colocado en el centro de la canasta, pero por el lado de afuera, como se observa en una figura que se denotará más adelante. Es importante recargar que la mayoría de las zarandas operan con fuerzas G comprendidas entre 2.5 a 5. Adicionalmente, la capacidad de flujo y secado de corte es directamente proporcional a la aceleración. De igual manera, las zarandas con contrapesos ajustables pueden variar la fuerza G aplicada, pero la vida del equipo y de la malla es inversamente proporcional a la aceleración. Es decir, a mayor aceleración, menor será la vida útil del equipo. ¿Cómo se determina las emboladas? Básicamente las emboladas se determinan con una pequeña etiqueta adhesiva fijada sobre la superficie de la canasta por fuera. Básicamente cuando se coloca la etiqueta en la superficie de la canasta se forma un círculo que conjuntamente con uno de los círculos de la etiqueta forma la figura de un 8. Ahora bien, las emboladas corresponden al valor del círculo tocado y la dirección del número indica la orientación de la partícula. De igual manera, para determinar el tipo de movimiento de una zaranda, longitud de la carrera y el ángulo de movimiento, básicamente esta tarjeta se coloca lo más paralelo posible a la base de la zaranda. Es importante destacar que existen ciertas instrucciones que se deben seguir para poder medir el tipo de... Por ejemplo, cuando tenemos el movimiento lineal, lo que se busca es una forma de 8, es decir, los dos círculos deberían apenas tocarse en un punto. Se trata, por supuesto, del diámetro que más se aproxima a la longitud de la carrera. En cuanto al movimiento circular, se busca un círculo con un pequeño punto en el centro, donde el círculo en el indicador debería girar alrededor de su diámetro. Básicamente se trata del diámetro que más se aproxima a la longitud de la carrera o embolada que acabamos de mencionar.
En cuanto a la frecuencia, debemos indicar lo siguiente. Los vibradores de la zaranda giran normalmente con revoluciones comprendidas entre 1200 a 1800 con 60 Hz. La prolongación del golpe varía en forma inversa con las revoluciones por minuto. La longitud del golpe representa la distancia vertical de desplazamiento de la canasta de la zaranda. En cuanto a esto, podemos agregar que las pruebas de laboratorio han demostrado un mejoramiento en la capacidad de flujo en presencia de sólidos a bajas revoluciones por minuto, es decir, incrementar el golpe prolongado. Sin embargo, al bajar la frecuencia genera que los fluidos tienden a rebotar más alto que la altura de las cortinas, derramando algo de lodo en los costados. Debemos agregar cierta información adicional que se puede catalogar de interesante. Es importante recalcar que la zaranda de movimiento circular, repetimos, en el caso de la zaranda de movimiento circular, tiene una baja fuerza G y produce un transporte rápido. Es importante agregar que este diseño es eficaz con los sólidos pegajosos de tipo arcilloso, al reducir el impacto que estos sólidos tienen sobre la superficie de la malla. De igual manera, esta zaranda tiene una baja capacidad para secar los recortes. Por consiguiente, los sólidos indeseados descargados son generalmente húmedos. Ahora bien, la zaranda de movimiento elíptico tiene una fuerza G moderada o moderadamente alta y un transporte lento en comparación con los tipos circulares o lineales. Esta zaranda produce el mayor secado y por lo tanto se puede utilizar en fluidos densificados o como limpiador de lodo para secar el flujo que sale por debajo de un deslimador. Adicionalmente, la zaranda de movimiento lineal es la más versátil, generando una fuerza G bastante alta y un transporte potencialmente rápido, según la velocidad rotacional, el ángulo de la cubierta y la posición de la malla vibratoria. De igual manera, varios tipos diferentes de zarandas pueden ser combinadas en cascada para generar la mejor eficiencia de remoción de sólidos. De otra forma, o adicionalmente, las zarandas de movimiento circular a veces son utilizadas con zarandas de separación preliminar, en las que se llaman scalping checker, para eliminar los grandes sólidos pegajosos. Luego el fluido pasa por una zaranda elíptica o lineal que produce una fuerza G más alta para eliminar o remover los sólidos más finos. Evidentemente, esta combinación maximiza la remoción, permitiendo el uso de mallas con entramados más finos de lo normal en la zaranda secundaria. Por otra parte, podemos hablar de lo que sería la configuración de la cubierta como tal para ver el efecto que tiene sobre la remoción. Como observamos, si la canasta está asumiendo esta inclinación, ella posee un ángulo positivo. Si asume esta posición, el ángulo que va a presentar con respecto a la horizontal es negativo. En este orden de idea, la cubierta de ángulo ajustable se creó para optimizar el procesamiento de fluido y variar la acción de transporte y secado de los cortes. De hecho, al usar ángulos mayores de 3 hay que tener cuidado con los cortes acumulados en la región líquida, donde la acción vibratoria y la resistencia extendida generará más fino, es decir, van desmenuzando más las arcillas sobre todo. Acá tenemos básicamente la optimización del área disponible, como si fíjense que al variar el ángulo vamos a tener básicamente un incremento del flujo, vamos a tener partículas más finas. En cambio acá podemos observar una mejor recopilación o retención de sólidos indeseados. Acá tenemos otra imagen ilustrativa donde se presentan 4 mallas de manera horizontal, cómo el ángulo influye en la retención de forma correcta e incorrecta. Muchas gracias.